Hoy en Casualidades de la Vida tenemos a Silvia de Escenas Adivina. Conocí a Silvia hace unos años a través de su proyecto de Escenas Adivina, que es un precioso proyecto de conexión humana. Y creo que está ya llegando aquí y además con su marido hoy. Muy buenas, por favor. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Buenas y adivina. A tope. Íñigo, A tope. Silvia. ¿Qué tal? Esto es así. Ya estamos grabando. ¿Ah, ya? Ay, sí. Por favor. Mejor, Silvia, mejor. Cenas adivina con nosotros. Silvia, Íñigo con nosotros aquí hoy. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por venir, con Íñigo que ha venido hoy con nosotros. Es raro que tenga público aquí en casa en mi podcast y hoy tenemos a tu marido, que para mí es fundamental en el proyecto Totalmente. Cenas Adivina. Silvia, pues nos conocimos ya hace unos cuantos años, no sé, 7, 8. Creo que era por cuando publiqué el segundo libro de Instagram, o de 17 o 18, o sea, sí hace como 7, 8 años. Y me encantó. Tuvimos un feeling, rápidamente conectamos, pero es difícil no conectar contigo. Eres una persona que hace feliz a la gente, que me encanta ese tipo de personas. Eres una persona que ha montado una comunidad muy bonita de personas alrededor de todo lo que es el proyecto Cenas Adivina. Y por eso también quería que vinieras. Ya estuvo aquí Chefi, que está detrás de Nunca Comas Solo, también ha venido. Sí, José también lo Miguel, conozco. Miguel también ha venido. Chefi de Mujeres que Comen. Y he dicho también, tenemos que tener aquí pues a Silvia, y hacía mucho tiempo que no encontrábamos fecha y estoy encantado con que estés aquí. Ya sabes, este podcast no hay guión, casi hay 3 o 4 cosas que se suelen repetir. Y aquí es como cuando hablamos tú y yo habitualmente y nos contamos nuestras vidas. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Silvia? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, que ya sabes que me hace mucha ilusión estar aquí contigo, en tu podcast, que me encanta. ¿Quién es Silvia? Pues mira, yo soy la octava de 9. Mi madre tuvo 7 hijos en 6 o 7 años, porque algunos coinciden en el mismo año, y 5 años después de repente se quedó embarazada de mí. Creo que fue un disgusto. Y mis abuelas, a su vez, han sido madres muy tarde, a los 40 y tantos en aquel tiempo, imagínate. Total, que digo, yo estoy aquí de pura casualidad, así que estoy aprovechando la vida al máximo porque estoy de regalo casi. Sabes que a mí me pasa lo mismo. Mi madre, que en paz descanse, quería tener un hijo que ya nació, mi hermano, y quería tener una hija. Y iba a tener una Verónica, que desgraciadamente pues no pudo tener. Y al final nací yo. Y mi madre, qué disgusto cuando leía otro. Y digo, bueno, pues le llamamos Filip. Y yo igual, de verdad tendría que estar aquí Verónica. O sea, ya ves cómo son los golpes del destino, ¿no? Desde luego. Pero fíjate que soy yo la que más se parece a ella. O sea, que ¿Ah, para sí? que tú veas cómo es la vida. La novena. La octava. Octava de 9. Luego vino otro ya Otro. para hacerme compañía. O sea, que han sido unos Pero cuantos... digamos que la sorpresa, después de 5 años, que ya después de 7 hijos, pensarle a la mujer, yo creo que he cumplido ya con la patria. Han sido Pues unos no. cuantos penaltis, como se dice. Demasiados. Cuéntanos, ya una cosa que siempre a la gente le encanta saber de un proyecto como el tuyo es, ¿cómo nació la idea de Cenas Adivina? Pues mira, yo estaba trabajando en la editorial Santillana en aquel entonces, estudié psicopedagogía, teníamos 3 hijos, ya Íñigo y yo, pequeñitos, tenían 3, 5 y 6 años, y de pronto la pequeña empezó a dormir y se ve que la máquina volvió a funcionar, y entonces echaba de menos las tertulias que yo había vivido siempre con mis padres, que como éramos tantos, pues claro, siempre se formaban tertulias después de comer con un montón de gente que aparecía por allí. Y me gustaba mucho cuando profundizaban en los temas, cuando se acaloraban un poco. Y entonces, claro, tanto niño pequeño te hace que el tiempo se te reduzca y empieces a hablar solo de temas como muy prácticos del día a día, ¿no? Y entonces le dije a Íñigo, mira, una vez al mes vamos a hacer una cenita aquí en casa, disculpa perfecta para cosas que siempre me han encantado, poner una mesa bonita, una disculpa para mover los muebles del sitio, poner unas flores, hacer una comida rica y abrir un buen vino. Y bueno, pues le pareció bien, la verdad es que le sorprendió un poco, pero bien. Es verdad que al resto de la gente me ha costado mucho explicarles la idea, porque yo siempre lo entendí
como un espacio abierto a amigos y amigos de amigos que quisieran venir a disfrutar de una tertulia pues cercana pero profunda, ¿no? Donde siempre hubiera un invitado especial, que al principio eran las madres de mis amigos del cole, porque era mi vida en aquel momento, ¿no? Y la verdad es que siempre tengo facilidad para encontrar a todo el mundo interesante. Yo creo que es una cuestión de saber preguntar. Y entonces ahí nacieron esa semillita de lo que entonces se llamaba Adivina quién viene a cenar esta noche, inspirado en esa peli de Spencer Tracy maravillosa, pero que hubo que reducir porque los nombres de Instagram ya sabes cómo son. Así que se quedó en Cenas Adivina. Y la verdad es que desde entonces ha sido todo un regalo, algo que hacíamos totalmente por hobby, por salir un poco de la rutina, pues no sé, por aprender de las experiencias de los demás, por poner a la gente en valor a través de sus experiencias y no tanto por su puesto profesional, ¿no? Sino un poco, pues, bueno, por cosas que le habían pasado y que compartidas podían ayudar a mucha más gente. Y entonces siempre fue así, un invitado especial y un grupo pequeño de gente, pues que hacíamos una conversación interesante y la verdad es que de ahí han salido después muchísimas cosas inesperadas. Claro, y ahora ya, si no me equivoco, vamos para 12, porque yo estuve en el 10º aniversario, con lo cual... 12 hemos cumplido ahora. 12, justo, que acaba de cumplir Cenas Adivina. Yo he tenido la suerte de estar allí como invitado, como guest, vamos. El lujo nuestro. Y la verdad que fue muy bonito porque no me esperaba que viniera gente a escucharme durante un momento, porque Cenas Adivina es una cena donde el invitado habla un poco de su conocimiento, de su bagaje, ¿no? Y luego pues hay un discurso, pues hay un debate con todo el mundo y es muy bonito y te lo agradezco. Yo creo que llevo ya 2 o 3 contigo, ¿Sí? ya, o 4 incluso. Yo creo que 4, con sí. Jimmy, incluso Sí, con la Jimmy de Jimmy, Pons, 4 ya. Y yo recomiendo a todo el mundo meterse en la web de cenasadivina.com, que es fabulosa, con todos los invitados todo el año a cenas muy inspiracionales, desde luego. ¿Cuándo te das cuenta de que puedes convertir eso también en una forma de vida profesionalmente? Pues mira, viene de una casualidad. Resulta que City Confidential, cuando estaba yo todavía en Santillana trabajando, me llama por la mañana, yo me meto donde la fotocopiadora, me acuerdo perfectamente de ese momento, y entonces me proponen salir en uno de sus planes, que aquello era una pasada. Entonces, bueno, yo estaba emocionada, yo claro que sí, claro que sí. Bueno, pues al cabo de una semana, más o menos, mi jefa me llama a su despacho. Y entonces me dice que le ha llegado una newsletter que le anima a ir a una cena divina y que descubre que es mi proyecto. Bueno, la verdad es que yo en ese momento no sé dónde meterme, porque es verdad que ella en un primer momento lo utiliza un poco como para hacerme ver que me estoy distrayendo un poquito en el trabajo y que ya he entendido por qué, ¿no? Porque es verdad que he sido siempre una persona muy responsable, muy comprometida. Y bueno, la verdad es que aquello, que fue una casualidad, ¿no? Que ella estuviera suscrita a esa newsletter. Pero bueno, mi jefa y yo nos conocíamos hace muchos años. Ahora con el tiempo he comprendido que ella me dio la oportunidad de reflexionar sobre lo que había pasado con Cenas Adivina, ¿no? Que al final me había llenado muchísimo y es verdad que de alguna manera no estaba a gusto en el trabajo, ¿no? Porque ya estaba todo el rato pensando en la siguiente cena, en el siguiente invitado. Date cuenta que lo compatibilicé durante 2 años, con lo cual sí es verdad que ya llevaba un buen recorrido cuando llega ese momento, ¿no? Pero es verdad que uno nunca cree que pueda vivir de algo que le gusta tanto. Y entonces me daba miedo perder un trabajo tan estable, llevaba ya 16 años allí. Y entonces dije, uff, ¿no? Pero bueno, al final lo arreglamos, salí de Santillana y pude dedicarme a mi proyecto. Y qué casualidad que justamente en ese mes me llegó un contrato anual de una supermarca que quería estar en las cenas. Es verdad que Cenas ha ido como evolucionando de pagar a escote, ¿no? Oye, me he gastado esto entre todos, pum, a tener marcas que han querido participar en los eventos porque les parecía que era un buen sitio donde la gente pues pudiera conocerles, porque claro, lo estás viviendo, ¿no? Físicamente, estás disfrutando de un buen vino, estás disfrutando de una buena comida y bueno, pues y puedes tocar algunas cosas, pues no sé, hemos trabajado por ejemplo con Yalea, una marca de gafas, ¿no? Pues la gente se las puede probar, en fin, que es algo físico, ¿no? Dentro de este mundo tecnológico enorme, pues me he dado cuenta de que naciendo Cenas Adivina en la era digital se necesitaba algo presencial para saborear aún más las personas a las que descubrías a través de las redes.
porque date cuenta que cuando yo empiezo en 2014, que yo no conozco Instagram de nada, fue mi cuñada, la hermana de Íñigo, la que yo la veía en el parque con el móvil y yo digo, ¿qué haces? Ay, es que estoy en Instagram. Digo, ¿eso qué es? Digo, eso es solo para fotógrafos. Digo, uy, no, aquí hay proyectos súper interesantes, te tienes que meter y tal. Entonces, cuando yo le conté Cenas Adivina, enseguida ella pensó que tendría que estar allí. Y entonces era el momento en el que todas las bloggers se hacían una cuenta de Instagram. Y entonces empezaban a tener comunidades muy grandes y la gente les seguía, pero no tenía la oportunidad de conocerlas. Y entró ahí Cenas Adivina y después de que vinieran las madres de los amigos de mis hijos del cole, que fue apasionante y que de hecho siguen viniendo y sigo contando con personas que a lo mejor no son tan conocidas, pero para mí son muy relevantes sus experiencias, pero digamos que de repente se convirtió Cenas Adivina en ese lugar donde desvirtualizar a las personas que conocías a través de las redes, con lo cual era un match muy bonito entre lo digital y lo presencial. Así que lo he disfrutado un montón porque han pasado un montón de cosas súper bonitas. Claro, bonita, que en un momento, hasta el punto que un día decidís de dejar vuestra casa, el piso donde donde se daban todas las cenas, para incluso comprar un local y poder tener un local a pie de calle que es precioso. Recomiendo buscarlo en Google, sale la primera, Cenas Adivina, y se ve el local, es precioso. Y es como un saloncito ahí a pie de calle en el barrio de Guindalera, donde pasamos una noche fantástica. Hoy Cenas Adivina, pues ya son 12 años, yo cada año voy a la cena anual también, a la fiesta anual. 500 personas, sold out. También siempre me llama la atención 490 mujeres. Somos 10 chicos y yo soy el DJ. El mejor. Si es que vienen por ti. Vienen por mí. Hombre. Y nada, la verdad es que es fabuloso ver todas esas mujeres que hablan de sus proyectos profesionales, de sus cosas personales. Y siempre lo digo, lo que es curioso, y te voy a hacer la pregunta porque siempre lo hablo, yo tengo mi explicación, ¿no? De por qué hay sobre todo un 90% de mujeres en las Cenas Adivina. Yo creo que los formatos íntimos a los hombres de primeras les resulta un poco incómodo, yo creo. Como, uy, esto... Pero es verdad que vienen primero ellas, luego vienen con ellos, con sus maridos o con sus amigos o con su primo, su hermano, su tío, quien sea, porque es verdad que es un plan que se puede compartir con todas las edades, y ellos les sorprende, porque al final dicen, uy, pero si esto es un buen vino y una conversación entre amigos, si es que esto no es intrínsecamente femenino, ¿no? Y además a mí me gusta mucho cuando vienen porque siempre tienes otros puntos de vista y es más enriquecedor. Pero bueno, es verdad que a priori yo creo que, fíjate cuando era en mi casa, que había que subirse a un séptimo de una desconocida, en fin, aquello era toda una movida. Digamos que ahora a pie de calle, que también es bonito haber llegado a ese momento, ¿no? de repente creernos que tenemos un buen proyecto entre manos, tanto como para comprar un local y profesionalizarlo aún más, ¿no? Eso es mérito de Íñigo, que lo tuvo muy claro antes que yo, y encontró el local y me mandó un vídeo divertidísimo, que por ahí lo tengo guardado. He encontrado el sitio, mira qué bonito es, por aquí, claro, calle peatonal, no sé cuánto, estaba emocionado, y yo creo que él ha creído mucho en el proyecto desde el principio y me ha dado, bueno, pues la oportunidad, ¿no? de evolucionar y que ahora Cenas Adivina, pues sea esa comunidad grande, gracias a Dios, de personas que vienen y repiten y aconsejan y recomiendan y vienen con otras personas, gente nueva que se va sumando a vivir ese petit comité tan especial, bueno, pues con una persona que es un reclamo, ¿no? El invitado especial, pero sobre todo con la idea de disfrutar del poder de la conversación, que es enorme. Probablemente te des cuenta, como yo cuando monté la comunidad de Instagramers, ¿no? A nivel mundial, cuando me llamaba un italiano, me decía, nunca hubiera conocido a mi mujer si no hubierais hecho un Instamit en Torino, yo soy de Sicilia, o una pareja, pues ser una chica de Murcia con un chico de Fuerteventura. Tenemos una cierta responsabilidad, no nos damos cuenta, pero al fin y al cabo somos los que cambiamos el destino de mucha gente, como hablaba antes de Miguel Herrero, de Chefi, que al reunir gente somos unos provocadores de casualidades, Totalmente. ¿no? Cuéntanos alguna casualidad que haya pasado en la comunidad, habrá cosas, ¿no? Pues mira, sí, han pasado cosas muy curiosas. La más potente, digamos así, por empezar fuerte,
Es una pareja que se nos enamoró allí en una cena, como te ha pasado a ti otras veces, pero es verdad que... De enamorarme en cenas no, ¿eh? No, de que se enamoraban en tus Instamits. Vale. Y entonces, pues nada, una parejita que se nos enamoró allí, llegó a vivir juntos y todo, sé que ahora ya no están juntos, pero bueno, fue un tiempo bastante largo. Sí. Luego también de repente encontrarse allí amigas que no habían quedado allí, de repente, pero tú qué haces aquí, tú qué haces aquí. Luego pues también una tía y una sobrina que llevaban un montón de años sin verse, problemas familiares y no sé qué, y de repente se encontraron allí, bueno, y arreglaron las cosas y fue súper bonito. Luego también pues el querer que venga gente, ¿no? Y de repente tener la oportunidad de que puedas estar allí con ellos, ¿no? De que puedan ser tus invitados especiales, pues me ha pasado con Juan del Val, me ha pasado con Toni Nadal, me ha pasado con Irene Villa, ¿no? Y un montón de personas súper interesantes, contigo, que ya soy súper fan, con Chefi también. Sí. También hemos hecho un No Comas Solo, también en sí. El pisito del séptimo, o sea que me gusta porque personas que nos dedicamos a lo mismo, ¿no? A poner a personas en contacto y a disfrutar de lo que se crea y esas sinergias tan bonitas, pues nos admiramos, nos conocemos y hacemos por encontrarnos. Y luego pues también, la verdad es que ha habido cambios profesionales, ha habido amistades, había un grupo que se llamaba Las Chicas del Séptimo que les tengo mucho que agradecer. Cenas Adivinas es un proyecto que ha crecido gracias a la colaboración y el cariño de muchísimas personas, de los fotógrafos que han venido desinteresadamente siempre a hacer las fotos, que desde que no las hago yo, la gente viene mucho más. Yeah. Luego pues también los caterings que son brutales. Las floristas, entonces bueno, es mucha gente que se ha enamorado del proyecto, que tengo esa inmensa suerte y que han querido, ¿no?, formar parte de él y que me han ayudado a que ahora el invitado pues bueno, pues disfrute de una experiencia maravillosa, ¿no?, en todos los sentidos. Y ahora con nuestra casita, pues más aún. Sí, mira, hace poco nos encontramos en el concierto de Fran Perea. ¿Cierto? Que yo, Fran, no le conocía, lo conocí. Bueno, Fran para mí ha sido un... Sí, yo lo conocí en una cena divina que era en una anual, me acuerdo, en tu colegio. Y luego guardamos contacto, le involucré en alguna acción comercial, en alguna acción de comunicación de una gran marca. Nos vamos y nos encontramos ahora en su concierto, un gran tipo, la verdad, y muy colaborador en lo que dices tú, es de los que dicen que sí a todo siempre, todo. ¿No? Mira, Fran, perdóname, solo es verdad que me alegro que me hayas dado pie a hablar de él, que lo tenía más hacia el final, pero lo acerco. La primera persona que vino famosa, digamos, ¿no?, fue su mujer, Luz Valdenebro. Sí, Luz. Luz se vino sin saber nada de nada, yo la mandé un tuit porque había ido a ver su obra de teatro, me encantó y enseguida me dijo que sí, se vino a casa cuando llevaba 3 cenas, o sea, una loca. De hecho, Fran le decía, ¿pero dónde vas? Dime la dirección, tal, pero no, esta locura. Y bueno, fue un día maravilloso, a Luz la quiero muchísimo y a raíz de esta amistad con ella, pues ya conozco a Fran. Maravillosos los dos, como no podía ser de otra manera, sí a todo, cuando tocó en aquel patio de mi colegio, que eso fue una casualidad también muy bonita. Cuando hago la fiesta en el patio de mi cole, Phil, yo ahí algún ratito regular ya pasé, yo creo que todos en los patios del cole hemos tenido algún momento de sentirnos un poco solos, y de repente verme allí, con cientos de personas, con Fran ahí tocando, y de repente ver la evolución y pensar en mí de pequeñita, y en ese momento... Yo creo que fue una de las cosas más emocionantes que me han ocurrido. Yo eso lo hago muchas veces. Digo, tú hace 20 años, por ejemplo, lo pienso, llegué a España y tal, digo, venía a correr aquí enfrente del templo de Devot y decía, ¿quién vivirá en esas casas? ¡Qué suerte! Nunca hubiera pensado tener una casa donde la imaginé hace 20 años, ¿no? ¿Por qué crees que pasan las casualidades? La verdad es que últimamente... digo mucho que más que una casualidad creo que es una causalidad, ¿no? La casualidad yo creo que es algo que es fortuito y la causalidad es algo que tú llevas trabajando tiempo y que al final hay una causa-efecto, ¿no? Y bueno, pues me he dado cuenta de que todos estos años provocando estos encuentros, provocando este montón de casualidades, de que gente se conozca, se descubra y tengan estas sinergias entre ellos, pues claro, me ha dado la oportunidad de darme cuenta de que somos bastante provocadores, ¿no? Como decías tú
tú antes, hay Provocador gente... de Sí, casualidades, de situaciones de encuentro, total. de amores. Total. ¿Mm? Fíjate que hay una chica cuando se fue me dijo algo muy bonito. Cuando acabó la cena, al despedirse, porque a mí me encanta, porque siempre digo que vienen con una sonrisa enorme cuando llegan, ¿no? Porque vienen como muy ilusionadas y siempre te dan un abrazo muy fuerte cuando se van. Y en ese abrazo me dijo, creo que nunca había sido tan yo misma como en esta cena, ¿no? Había venido sola y de repente este encuentro entre desconocidos provoca pues que de repente seas muy auténtico, ¿no? Porque Sí, nadie espera nada, no hay una etiqueta que ya nos sí, hayan sí. puesto nuestros amigos de toda la vida. Puedes romper con todo y sobre todo puedes ser quien eres tú en el momento actual y conocer personas con inquietudes que coinciden contigo en tu momento actual. Así que es verdad que Cenas Adivinas como una oportunidad, ¿no? De conocer gente maja que está un poco pues, en tu onda actual, pero también gente muy variopinta, porque a mí siempre me Ujú. han gustado los grupos muy heterogéneos. No hay una, yo creo que no hay una persona que diga, tú eres muy Cenas Adivina. Yo creo que hay muchas personas muy Cenas Adivina porque al final eso es lo que nos gusta, la diversidad, el decir, jo, yo no te habría encontrado nunca si no llega a ser porque vengo hasta Cena Adivina, porque son de mundos a lo mejor muy distintos, ¿no? Pero es una oportunidad estupenda para abrir la mente, para hacerla mucho más flexible, para que quepan ahí muchas más cosas, para atreverte a cambiar de idea, que no pasa nada, y a poner en duda cosas que tú veías como categóricas. Yo desde luego ahora ya no estoy segura de nada, todo me parece que se puede cambiar. La verdad es que lo recomiendo a la gente, no es un momento publicitario, pero ese momento es mágico de estar, yo en mi caso, cuando fui como invitado, y ahora me alegro saber que después de Juan del Val, de Tony Nadal, Phil González estuvo allí. No, pero es muy bonito porque efectivamente tengo como 22, 25 personas a tu alrededor con su copita de vino, todos sentados. Todo el mundo habla de sus cosas personales, de sus disgustos. Conmigo hemos hablado mucho de la infancia conectada, de los problemas de la desconexión digital. Y había madres ahí que hablaban, y una chavala, me acuerdo que tenía unos 15, 16 años, brillante, que hablaba de su visión de justamente del uso de las redes sociales por los jóvenes de hoy. Sí. Y me ha parecido siempre pues algo que recomiendo siempre, cenasadivinas.com. De hecho, mira, te voy a hacer una propuesta que se me acaba de ocurrir. Uy, Mi a ver. última charla que he hecho con inteligencia artificial, que es sobre mi infancia, la voy a dar Ay, a Cenas Adivinas. ay, Pero muchísimas ojo que es de gracias. llorar, ¿eh? Esa es de A mí me llorar. O encanta. sea, O sea, es verdad que a veces Cenas Adivina parece que tenga un puntito como de Alcohólicos Anónimos, ¿no? sí. Pero para nada, o sea, yo también quiero normalizar el que te puedas emocionar, si es que es lo Mm, más natural del mundo. Nos partimos de risa también en Cenas Adivina sí, muchas sí, veces, sí, sí. de hecho lo más habitual, pero hay momentos en los que la profundidad de las conversaciones te lleva a experiencias complicadas que como te ves en un ambiente de confianza compartes, y me ha pasado hace nada que una mamá contaba que estaba muy preocupada por su hija por una enfermedad que acaba de serle detectada tal, tal, tal. Bueno, pues cuenta la enfermedad que es rarísima y la chica que estaba sentada enfrente a su hija le habían detectado lo mismo, pero hacía ya unos años, ya estaba mucho más Ya. evolucionada. Bueno, aquello fue un soplo, o sea, ¿Cómo encontrar a alguien que te jo, en entiende? ese momento, bueno, y me consta que se están ayudando un montón. Y es que eso Pues para mí es eso es lo bonito de nuestra vida, de mucho. estar siempre, y decimos yo muchas veces con mis amigos, tengo esta conversación muchas veces, estoy yo aquí de conector, siempre el que busca el regalo, el que busca el sitio, el que pone la casa, el que todo, Nos gusta. pero al final nos gusta y es así. Mm. ¿Qué casualidad te hubiera gustado que te pase o te gustaría que te pasase? Te voy a contar una que me ha pasado y que no te la he contado súper rápida, porque es la más bonita de todas. Yo subo un post de mi padre, al que perdí con 16 añitos, y mi padre era médico en el barrio de la Concepción. ¿Te puedas creer la cantidad de gente que reconoció que era su médico de familia Qué y me bonito. escribió? Y todo a través de esto, es que pasan cosas mágicas, la verdad. Cuando uno Sí. se abre cuenta, pregunta, pide ayuda o simplemente comparte una experiencia bonita, surgen estas cosas. ¿Qué casualidades me gustaría que me pasaran? Pues mira, una es poder dedicarme a esto hasta hacerme viejecita. Me encantaría. Es que me gusta mucho lo que hago. Y además es algo, bueno, mi trabajo siempre me gustó, pero no pensé que te podía gustar tanto lo que hicieras a nivel profesional, ¿no? Digamos que mis expectativas eran más a lo personal y ahora veo que se puede, que es compatible.
Y, y otra, va a sonar de lo más terrible, pero lo pienso a pies juntillas, es un poco egoísta a lo mejor, ¿eh? Pero me gustaría morirme al mismo día, a la misma hora y al mismo segundo que mi marido. Bueno, ya sabes, Íñigo, que está aquí. Oye, poneros de acuerdo, por lo menos en eso. Bueno, yo veo nunca discutir creo que incluso en eso os pondréis de acuerdo. Sois fabulosos. Bueno, vamos a ir acabando este podcast. Me quedaría horas contigo, pero bueno, vamos a tener muchas más oportunidades este año de vernos. Tenemos la fiesta anual en septiembre. Esa fiesta de presentación de temporada que dirán, eso de 500 personas, ¿por qué? Pues porque están ahí todas las que... Claro, invitamos a todos. Y donde otro año repetiré como DJ Hombre, si puedo. Por favor. y nada, pues acabamos siempre por ese detalle que me quieres traer y que se quedará aquí con nuestras fotos, con regalos de otros invitados. ¿Qué me has traído como detalle preparado de conexión? Pues mira, te he traído... ya no se me veía lo he un querido poco. enseñar, ¿eh? A ver. Pues mira, este es uno de los abanicos que regalamos a nuestros invitados el día de nuestra boda. ¿En serio? Y solo lo hemos regalado a los amigos muy queridos y familiares. No me quedaban más que 2. Y este es para ti. Eso sí que es bonito. Oye, ya. No estuve en la boda, pero bueno, en la reboda estaré. Es así. Estaré en la reboda, ¿vale? Así que bueno, es algo sencillo, pero con mucho significado emocional, porque Íñigo y yo te sentimos de la familia. Soy un gran nostálgico. De hecho, aquí, bueno, no os cuento todo ahora, pero casi todo lo que veis aquí son cosas que tienen una importancia en mi vida. Bueno, me encantó aquella cena en la que trajiste cosas que significaban tanto para ti, fue precioso. Sí, traje mi primer peluche. En la última cena adivina que hicimos juntos. ¡Qué bonito, por favor! Muchas gracias. Ahí pone boda, Íñigo. Sí, lo veo. Uno, Íñigo y Silvia. Ya esa época os gustaba organizar fiestas y tener esos pequeños detalles. No sabes. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a sacar una foto. Fenomenal. Porque aquí tengo... Aquí, desde la parejita que vino y que me dio esa idea de hacer el podcast de casualidades, pues nos hacemos una foto. Hay mucha Qué ilusión gente que estar ahí con tanta gente a la que quiero y admiro. Chefi, conoces a mucha gente que está ahí con nosotros. Así que nos vamos a sacar la foto. A ver, Íñigo, ¿nos sacas la foto? Silvia y su marido Íñigo son realmente grandes personas. Para mí significa mucho todas esas personas que dedican gran parte de su vida a conectar a gente y hacer esa gente feliz. Ya sabes que puedes escuchar todos los demás podcasts en casualidadesdelavida.com y en todas las plataformas, porque escuchar este podcast no fue una casualidad.